El Señor les bendiga a todos una vez más. Bueno, nos encontramos otra semana para estar juntos y meditar en lo que es la preciosa palabra del Señor. Hemos comenzado una lectura guiada mirando en el libro de Jonás, este hombre, este personaje bíblico que nos va a dejar detalles importantes de su relación con Dios, ¿no? En algunos momentos de su vida, como comenzamos a mirar la semana anterior, es el hombre que no atiende el mensaje de Dios, es el hombre que toma un camino de desobediencia, es el hombre que toma un camino de indiferencia a lo que Dios le ha hablado, a la directiva que Dios le ha dado, y por lo tanto es el hombre que toma el camino de la huida, ¿no? Por eso estamos mirando en esta parte a Jonás, el hombre que huye, ¿no? Que huye de la presencia de Dios. Y nosotros el último texto que miramos la semana pasada es el texto 4. Ahí vamos a retomarlo y vamos a ir adelante entonces en la lectura para comenzar a mirar los otros detalles de esta segunda parte de Jonás, el hombre que huye. Texto 4 dice: pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno comenzó a clamar a su Dios. Y entonces dice que echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, fíjese este detalle, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Acá nosotros tenemos dos cosas importantes. Por un lado, que él no viajaba solo, él viajaba con hombres, con marineros, es decir, hombres experimentados en relación con el mar, con la embarcación, con la nave. Eran hombres que estaban allí, que también iban a tomar su viaje, como seguramente lo habían hecho en tantas otras oportunidades, hacia Tarsis, ¿no? Que era el lugar donde iba la nave. Ahora, estos hombres comienzan a percibir, comienzan a sentir un problema. ¿Y cuál es el problema? Y el problema es que Dios está en el asunto. Y como Dios está en el asunto, dice que fue el Señor el que hizo levantar un gran viento en el mar, donde ellos estaban navegando, y dice que hubo la palabra es una tempestad, ¿no? Una tempestad tan grande en el mar. ¿Y por qué está este énfasis agregado? Porque está señalando la intensidad de la tempestad. Está señalando lo grave que era en ese momento esa tormenta, esa intensidad que tenía esta tormenta, que se pensó, ellos llegaron a pensar que si esta situación sigue así, si esta tormenta se mantiene en el tiempo con esta intensidad, entonces acá tenemos peligro de que la nave se parta en dos, porque el texto lo dice literalmente, que se pensó que se partiría la nave. Y esto está hablando de la gravedad, de la intensidad, de esa tempestad, de esa tormenta que el Señor, no olvidemos este detalle, que el Señor hizo levantar por causa de un hombre que había desobedecido a Dios, por causa de un hombre que no había atendido a el mensaje del Señor, a la directiva, a los propósitos que Dios tenía para con su vida, y por lo tanto se estaba iniciando este problema, porque esto era un problema para los marineros, un problema para esta gente que estaba con él. Y entonces dice la palabra del Señor, eso por un lado, y por otro lado dice que, claro, en estas personas
se comienza a gestar un sentimiento de miedo, un sentimiento de temor. Y ese sentimiento de miedo, como era gente pagana que tenía sus propios dioses, dice que comenzaron a clamar a su Dios, cada uno que tenía su inclinación o su religión o su Dios. ¿Qué hicieron? Bueno, fueron y comenzaron a clamar cada uno a su Dios como podía, porque realmente sintieron que estaban en peligro. Esto nos habla de algo muy importante, ¿no? A veces nosotros pensamos que nuestras decisiones, que los caminos que nosotros tomamos solamente nos perjudican a nosotros, ¿no? En lo personal. Y es cierto, por un lado, por supuesto, cada decisión que nosotros tomamos en la vida, siempre vamos a tener consecuencias de ella, ¿no? Sea camino bueno, sea camino malo, pero vamos a tener la consecuencia directamente. Pero también tenemos que pensar que muchas veces nuestras decisiones afectan a aquellos que están a nuestro alrededor. No solamente me afecta a mí lo directo, sino que también colateralmente golpea a aquellos que están a nuestro alrededor y sienten también la consecuencia de esa decisión que yo he tomado. Esto es algo muy importante a tenerlo presente, porque Jonás es el que desobedece, Jonás es el que no atiende, Jonás es el que quiere iniciar su propio camino, un camino de desobediencia, un camino de huida, porque es el camino que él toma. Sin embargo, estos hombres que están en ese barco con él, en esa nave, comienzan a sentir temor, comienzan a sentir miedo, porque sus propias vidas ven que también comienzan a peligrar. Y entonces cada uno comienza a clamar a su Dios, dice la palabra. Pero mire Jonás, es decir, la persona por el cual se origina el problema, la persona por el cual comienza esta dificultad, ¿qué hacía él? Dice, pero Jonás, dice, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Yo creo que Jonás no era que él quería dormir. Recordemos que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Y cuando queremos huir de la presencia de Dios, se produce en todo nuestro ser esa actitud de desatendernos de todas esas cosas que tienen que ver con lo que está pasando, como que yo no tengo nada que ver, como que no es cosa mía. La palabra clásica que nosotros usamos es que nos estamos haciendo lo bobo, ¿no? Lo tonto, ¿no? Como que no soy yo, pero Jonás sabía que el problema era por él, porque lo vamos a ver más adelante. Jonás sabía, sin embargo, la actitud que él toma, ¿cuál es? Es una actitud intentando ir abajo a dormir, como yo acá no tengo absolutamente nada que ver. Y el que estaba encargado de la nave, lo llama la Biblia el patrón de la nave, dice que se le acercó. Es decir, él estaba en una situación, en una condición allí, totalmente ajena al momento en el cual estaban viviendo, y no era normal eso, no era natural, porque había un peligro inminente. Y seguramente llamó la atención del que tenía la dirección de esta nave. Pero puede ser que acá haya un hombre que está durmiendo cuando todos nosotros estamos atemorizados porque hay una gran tormenta, una gran tempestad, la nave se puede partir y este hombre duerme. Es decir, era rara la situación. Y este hombre, claro, le llama la atención y va a Jonás y le dice, a ver, ¿no? Texto 6. Se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Como diciendo, ¿cómo puedes estar durmiendo cuando hay un peligro inminente que nos está afectando a todos? ¿Cómo es posible que estés durmiendo? Bueno, esta es la actitud de la persona, del hombre que sabe que está mal, ¿no? Es la actitud del hombre que sabe que ha accionado mal en su vida. Todos nosotros tenemos algo que Dios ha puesto en los seres humanos, que es la conciencia, ¿no? Y la conciencia, dice la palabra del Señor, que nos acusa o nos defiende según nuestra conducta. Y a Jonás no es que había que decirle nada, como cualquiera de nosotros cuando hacemos algo malo. Es decir, nuestra propia conciencia nos está acusando y sabe que hemos obrado mal en cierta situación. Y él sabía que él había actuado mal, porque había desobedecido la palabra del Señor.
Pero él quería apagar esa voz. Él quería hacer de alguna manera minimizar esa voz que lo estaba acusando y que le estaba diciendo que él estaba haciendo mal, que había tomado un camino de huida, que había tomado un camino de desobediencia, que había tomado un camino que no le iba a llevar a un destino bueno, sino todo lo contrario. Y él quería apagar esa voz, él quería minimizar. Entonces él se quiso apartar de la situación, baja a la nave y trata de dormir. Pero viene el dueño, el que dirige la nave, y dice: a ver, dormilón, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando acá? Esto no es normal. Levántate, ¿no? Es un llamado de atención de un pagano que de alguna manera reprende al cristiano. Es un acto vergonzoso ¿no? Y le dice: a ver, todavía lo manda a orar, el pagano. Fíjese usted, le dice: levántate y clama a tu Dios. Un pagano lo lleva a orar, lo lleva a relacionarse con Dios. Mire, esto es algo realmente increíble, ¿no? Es magistral esto, es maravilloso, porque todavía a través del pagano Dios le está hablando a Jonás y él le está diciendo: a ver, ponte a orar. Le está llevando a relacionarse con Dios cuando él trata de huir de Dios. Pero sin embargo el pagano le indica que vaya a clamar, que vaya a orar a su Dios. Y se lo está diciendo un hombre pagano. Realmente esto es algo que es un gran detalle que tenemos que tener presente, ¿no? Y le dice el hombre quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire lo que le dice este hombre pagano al hombre de Dios, al hombre que Dios quería usar, ¿no? Bueno, la palabra del Señor dice que estos hombres, claro, están atemorizados por lo que están viviendo, y entonces Jonás le dice, en respuesta a lo que ellos le preguntan, le dice: bueno, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, cuando escuchan esto, cuando sienten esto, dice que, claro, le vino un temor sobremanera, es decir, le vino un temor realmente como diciendo: nosotros estamos sufriendo la consecuencia de este hombre que está huyendo de su Dios, ¿no? Y entonces le dicen: ¿por qué has hecho esto? Es decir, la decisión de Jonás de alejarse de Dios, de no obedecer a Dios, había hecho que estos hombres también tuvieran en peligro de vida. Y la gran pregunta de estos hombres dicen: ¿por qué has hecho esto? ¿No? ¿Por qué has hecho esto? Es una gran pregunta esta, ¿no? Y la Biblia dice que ellos sabían que él huía de la presencia del Señor porque él mismo se lo había declarado. Y entonces dijeron: bueno, acá el problema eres tú, ¿qué vamos a hacer contigo? Para que esta tormenta se aquiete, para que esta tempestad que se ha levantado contra nosotros, que estamos sufriendo, se aquiete, pare. Porque dice la Biblia que el mar se iba embraveciendo más y más. Es decir, Dios nos llevó a un momento límite a Jonás y quería enseñarle que Él es el dueño absolutamente de todas las cosas y que Él tiene control de todas las cosas que suceden en nuestra vida. Y yo creo que esta es la gran lección, ¿no? Jonás cree que puede huir, pero no se da cuenta que el Dios en el cual él declara, el Dios que hizo los cielos, dice él, el Dios que hizo el mar, que hizo la tierra, él cree esto, sabe que es ese Dios. Sin embargo, no puede llegar a pensar que este Dios, ese es el Dios que tiene control sobre la naturaleza. Es Dios que ha creado los cielos y la tierra y el mar y por lo tanto tiene autoridad sobre ellos. Pero no piensa eso por un momento. Y entonces la palabra del Señor dice que el mar se iba embraveciendo más. Es como que el Señor cada vez estaba apretando más las clavijas a Jonás. Lo estaba llevando a un momento límite. Como muchas veces ocurre con nuestra vida, ¿no? A veces Dios nos habla de la mejor manera. Dios nos habla a través de su palabra, de sus ministros, nos habla con amor, pero a veces no escuchamos. A veces hacemos oído sordo al llamado de Dios y al contrario, en vez de acercarnos a Dios, hacemos la de Jonás. Cada vez queremos estar más lejos, nos alejamos cada vez más.
Y entonces Dios tiene que llevarnos a una situación límite para poder hablarnos. Y todavía lo hace por amor, fíjese usted. Muchas veces Dios permite situaciones y genera situaciones límites. ¿Para qué? Para que podamos reaccionar. Porque el camino que hemos tomado es un camino equivocado. Es un camino que no nos va a llevar a un lugar apropiado, sino que nos va a llevar a un destino donde nunca quisiéramos estar. Y entonces Dios muchas veces tiene que hablarnos fuertemente, tiene que llevarnos a situaciones límite para que nosotros podamos reaccionar a la voz o al mandato del Señor. El mar se iba embraveciendo, dice la palabra, cada vez más, ¿no? Es un gran detalle. Y entonces dice Jonás, bueno, muy bien, tómenme y tírenme al agua. Y ahí hay un reconocimiento. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque él llega a reconocer. Dice que le respondió y le dijo, tomadme, texto 12, y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Vaya si sabría Jonás lo que estaba pasando. Él sabe que es por su causa. Él sabe el error que está cometiendo. Él sabe que ha desobedecido a Dios. Él sabe que no ha escuchado la voz de Dios, el mandato, la orden, la directiva de Dios. Él lo sabe eso. En su interior, hermano, cada persona, cada individuo, estimado, sabe cuando actúa mal delante de Dios. Él lo sabía. Y entonces dice, tírenme al mar, que el mar se va a aquietar. Porque yo sé, dice él, que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. El texto 12 nos revela el reconocimiento. Jonás reconoce que es por su causa y esto es importante. Muchas veces hay personas que no reconocen esto, ¿no? Que muchas veces los males que llegan a su vida, los males que les rodean, es por su propia causa, ¿no? Siempre, muchas veces es más fácil echar la culpa afuera, ¿no? A la situación, a la sociedad, a la circunstancia, pero no nos damos cuenta que muchas veces nosotros somos los culpables de nuestras propias decisiones que tomamos en la vida. Y eso también puede afectar a aquellos que nos rodean. Él reconoce y dice, por mi causa ha venido esta gran tempestad. Entonces aquellos hombres que hicieron, dice la palabra del Señor, bueno, dice que el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces dice que le dijeron, bueno, clamemos a Dios, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mire, la gente pagana comienza a hablar a Dios, ¿no? Los paganos, que estas personas que tenían su propio dioses, como habíamos leído. Sin embargo, frente a esta situación, ellos mismos se presentan delante de Dios, claman a Dios y piden a Dios por sus vidas. Entonces tomaron a Jonás, muy práctico, y lo echaron al mar. Y dice que el mar de inmediato se aquietó, y mire la expresión que usa la palabra, de su furor. Se aquietó de su furor. Es decir, quedó en calma inmediatamente que lanzan a Jonás hacia al agua. Es decir, allí Dios, así como lo hizo levantar una gran tempestad, como leímos en los textos anteriores, ahora Dios ordenó que el mar se aquietara de ese furor. Y aquellos hombres, inclusive, dice que temieron al Señor con gran temor y ofrecieron sacrificios e hicieron votos todavía al Señor estos hombres paganos. Esto en relación con los hombres que estaban con Jonás. Pero el asunto con Jonás seguía. El trato de Dios con Jonás seguía. Al punto que termina este capítulo 1 diciendo, pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Fíjese el texto. El Señor tenía preparado. Todavía había un trato de Dios con Jonás por su desobediencia, por no atender a la voz de Dios, por no oír la directiva de Dios, por querer hacer lo que él quería, por caprichoso, por querer
o llegar a pensar que él podía moverse de cualquier manera. Pero allí estaba Dios en el asunto y Dios tenía que tratar con Jonás. Es el Dios personal que va a tratar con Jonás. Es el Dios que le va a hablar a Jonás y es el Dios que va a colocar a Jonás en un lugar muy importante para que pueda entender que Dios tenía un propósito con él y lo iba a llevar a cabo. Estimados, este es el hombre que huye. Quiera Dios que no sea nuestra situación, que no imitemos esta parte de Jonás, sino que cuando recibimos una palabra de Dios, podamos tener un oído sensible a su voz, podamos ser obedientes a su voz, podamos tomar el camino de la obediencia, el camino de la responsabilidad, el camino del compromiso, el camino de la fidelidad a Dios y poder llevar a cabo todas aquellas cosas que el Señor pone en nuestras manos o aquellas directivas, aquellos mandatos del Señor que vienen a nuestra vida, que son parte de los propósitos de Dios con nosotros. Estimados, no intentemos huir como hizo Jonás, porque de lo contrario Dios va a tener que hablarnos de otra manera y lo va a hacer. Más adelante lo vamos a estar mirando en la vida de Jonás. Pero que tengamos siempre una actitud de estar cerca del Señor, cerca de su palabra, abrir nuestra vida, abrir nuestro corazón y que podamos decir, Señor, no quiero huir de tu presencia, no quiero huir de las responsabilidades que tú quieres poner sobre mi vida, sino al contrario, quiero tomarme de esas responsabilidades, quiero serte obediente a lo que tú dispongas para mi vida y quiero ir adelante cumpliendo los propósitos que tú tienes para mi propia vida. Estimados, demos gracias a Dios por esta su palabra y la próxima semana nos encontramos una vez más para seguir mirando entonces la vida de Jonás. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.